Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les enviamos un cariñoso saludo y nos da mucho gusto que usted esté aquí con nosotros. El tema de hoy se llama Mi casa es tu casa y tiene que ver con la serie que iniciamos la semana pasada en donde hablábamos del plan de Dios para el hogar. Y la semana pasada nos enfocamos en el hogar como un centro de enseñanza. Hoy vamos a hablar de nuestro hogar como un centro de hospitalidad, porque creo que ese es uno de los propósitos para los cuales Dios estableció que cada uno de nosotros tuviéramos un hogar, que fuera un centro donde otras personas pudieran llegar y sean bendecidas por nosotros. Así que tenemos que considerar en este tema que la mayor inversión que cualquier persona puede hacer es en la vida de otros. No podemos estar invirtiendo solo en nuestra propia vida. Si queremos trascender más allá, tenemos que considerar a las personas que están a nuestro alrededor. Acuérdese que las relaciones es lo más importante y tenemos que cultivar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro esposo o con nuestra esposa, pero también la relación con nuestros hijos y finalmente dentro de todo esto cabe la relación con nuestro prójimo. Nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a invertir nuestra vida, nuestro tiempo en nuestras relaciones. Claro, como le digo, la prioridad, mi primera relación es con Dios. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué mi esposa, mi esposo es mi primera relación después de Dios? Bueno, porque lo que Dios instituyó después de haber creado el mundo es la familia. Esa es la primera institución que Dios creó, por lo tanto debe tener prioridad por encima de cualquier otra relación, incluso por encima de la relación de usted con sus propios hijos. A veces cometemos el error de poner la relación con los hijos por encima de la relación con el esposo o la esposa, y eso es un error porque a final de cuentas tenemos que entender que los hijos se van a ir, pero la pareja, si nosotros cultivamos una buena relación entre ambos, la pareja va a estar allí hasta que la muerte los separe. Así que esa relación tiene prioridad, pero no es menos importante la relación con nuestro prójimo. Dios lo dejó como el segundo mandamiento. El primero de ellos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dijo nuestro Señor Jesucristo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que conviene que entendamos que es importante invertir en las relaciones con otras personas. Miren, la hospitalidad es una forma de servir a Dios. En Génesis capítulo 18, versículos del 2 al 5, Abraham recibe una visita que cambiaría su vida para siempre. Vea lo que dice este texto. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Y haré, dice, ya no lo puse en la pantalla, pero dice, sí lo puse, mire, dice el siguiente texto: haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Miren, la familia de Abraham recibe la bendición de esta visita, ¿no? De 3 hombres, que dice allí el versículo anterior. 3 hombres de pie estaban cerca de él. Él tiene esa disposición en su corazón de recibirlos en su casa, de abrirles la puerta de su hogar, de ofrecerles un lugar dentro de su hogar. Y creo que eso es algo que llama la atención. A final de cuentas, estos 3 hombres es una representación de Dios, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad? Hace esta visita a Abraham. Y la familia de Abraham recibe la bendición de tener un hijo de forma milagrosa después de recibir a estos 3 hombres
en su casa, ¿verdad? Esto sucede mientras ellos están allí. Estos hombres dialogan con Abraham y le dice a Abraham, dentro de un año tu esposa va a tener un hijo. Y así como que no lo creen, ¿no? No lo cree Sara y se ríe, dice, ¿cómo yo ya siendo vieja, ¿no? Y mi esposo pues ya casi muerto, dice otra parte de la palabra de Dios, y vamos a tener un hijo. Y realmente Dios hace un milagro y ellos tienen un hijo en su vejez. Mire, la hospitalidad es tan importante que puede ser una fuente de bendición como en este caso. Pero en el Nuevo Testamento, en las recomendaciones que el apóstol Pablo da a Timoteo, que era un joven que estaba creciendo bajo la tutela de Pablo, él le recomienda que se atienda a las mujeres viudas. Pero fíjense cómo esta característica tan especial de que el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo en relación con las mujeres a las que se les tenía que ayudar. Eran mujeres viudas, pero fíjense lo que dice 1 Timoteo 5, versículos 9 y 10. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Al parecer, en la época del apóstol Pablo, se acostumbraba a ayudar a las mujeres viudas. Recuerden, no había programas sociales como existen hoy en día y la iglesia era responsable de velar por la integridad, por el cuidado de los miembros de la iglesia, especialmente por las personas mayores, las mujeres viudas que quizá no tenían hijos. Esta recomendación del apóstol Pablo pone la hospitalidad como un factor esencial para que esa mujer reciba la ayuda de parte de la iglesia. Y creo que la hospitalidad tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver con que esa mujer, ¿no?, tiene un corazón generoso que no solamente está viendo por sí mismo y por su propia familia, sino que también se preocupa por el bienestar de las personas que están a su alrededor, aunque no sean de su familia. Podríamos decir que la hospitalidad tiene que ver con compartir gustosamente alimento, techo y amistad con los que me rodean. Nuestro Señor Jesucristo también nos dio algunas directrices específicas sobre las motivaciones para tal hospitalidad. Es decir, cuando damos o brindamos hospitalidad, no es para obtener un provecho de esa situación, ¿verdad? Sino es por hacer el bien al prójimo. Vea lo que dice este texto de la palabra de Dios. Está en Lucas 14, versículos 13 y 14. Dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Miren, el asunto tiene que ver con que la hospitalidad tiene beneficios futuros, ¿no? Pero también tiene beneficios presentes para nuestro diario vivir. Por ejemplo, hablando de esos beneficios que ocurren en el presente, uno de ellos es que se refuerzan valores en la familia. Cuando usted recibe personas en su casa, se refuerzan valores en su familia, ¿verdad? Valores importantes, ¿no? Por ejemplo, la amabilidad, la paciencia, la fe, ¿no?, la generosidad. Todo eso se refuerza cuando una persona llega a su casa, ¿no? Porque cuando llega un visitante a casa, muchas veces queremos mostrar lo mejor de nosotros, ¿no? Y eso nos obliga a que si ocurre una situación que quizá no es muy de nuestro agrado, tengamos que ejercer la paciencia, tengamos que ejercer el amor
y la prudencia a la hora de relacionarnos con nuestra propia familia, ¿verdad? Porque pues no nos vamos a poner a agarrarnos del chongo ahí enfrente de todos, de nuestras visitas con nuestra familia, ¿verdad? Entonces sí creo que se refuerzan ese tipo de valores, ¿no? Pero nuestros hijos también aprenden esa generosidad de dar a otros, ese amor que se puede mostrar a otras personas, esa paciencia, porque quizá ahora son más personas en la casa en el tiempo de la visita y a lo mejor yo tengo que esperar un poquito más para ser atendido o quizá yo tengo que atender a más personas como parte de esa hospitalidad que estamos brindándole a aquellos que llegan a nuestro hogar. La palabra de Dios dice así: amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. La palabra deferencia también se podría escribir como cortesía, es ser cortés con aquellos que están visitándonos en nuestro hogar. Pero el reforzamiento de valores no es el único beneficio para nuestra familia, también el que se aprenden lecciones valiosas. Mire, cada invitado, cada persona que llega a nuestra casa tendrá muchas cosas para enseñarnos a nosotros, conocimientos, enseñanzas, parte de su cultura. A veces recibimos personas que vienen de lugares distantes y tienen una cultura diferente, tienen costumbres diferentes y podemos aprender mucho de aquellos que llegan a nuestra casa si nosotros hacemos las preguntas correctas, las preguntas apropiadas. También ellos van a aprender de nosotros. Mire, porque quizá usted recibe personas en su casa que no son creyentes en Cristo Jesús y cuando ven cómo vive usted, que sí cree en Cristo Jesús, entonces eso va a impactar sus vidas, ¿no? Van a aprender lecciones valiosas que pueden utilizar en su propia familia. A final de cuentas, cada vez que tenemos contacto con alguien más, resulta que aprendemos de otros y otros aprenden de nosotros. Así que los padres de familia con sabiduría aprenderán a recibir y aprenderán cosas de aquellos que reciben en su casa. Nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión llegó a visitar a una familia y en esa familia Jesús impartió una enseñanza importante. Lucas 10, 41-42 dice así: Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Y bueno, Jesús le está enseñando aquí a Marta que lo más importante es estar a sus pies aprendiendo de su palabra. Puede haber muchas cosas por hacer en la casa, puede haber muchas oportunidades de servir, pero lo más importante no lo debemos perder. Lo más importante es aprender de nuestro Señor Jesucristo y conocerlo cada vez más. Algo más que se refuerza cuando una persona llega a nuestro hogar es que se aprende generosidad. Se aprende generosidad. Las familias deben de ver su hogar como un conducto por medio del cual pueden ayudar y animar a otros. No solo tener la casa como un almacén de cosas que me van a servir a mí, sino que es algo que estamos trayendo a nuestro hogar para que también sea de bendición para otras personas que llegan a nuestra casa. Eso es importante, ¿verdad? Dios promete bendecir todo lo que la familia da en su nombre, aún un vaso de agua. Dice Mateo 10:42, de cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Mire, a veces somos egoístas, ¿no? Y pensamos solamente en nosotros mismos. Nosotros en nuestra casa tenemos una habitación que hemos designado como la habitación de las visitas. Esa habitación está pensada especialmente para que cuando alguien llegue a nuestra casa,
descanse cómodamente en ese lugar. Es una habitación que tiene otros usos. Entre semana yo la utilizo para otras cosas. Mi esposa también allí hace uso de esa habitación. Pero cuando tenemos una visita, esa habitación se queda para la persona que llega a nuestro hogar. Es algo que hemos decidido dar para aquel que nos visita en nuestra casa, ¿verdad? Así que cuando nosotros somos hospitalarios, cuando nosotros recibimos gente en nuestro hogar, cuando nosotros brindamos alimentos, cuando nosotros brindamos ayuda, cuando nosotros brindamos consejos, estamos enseñando a nuestra familia a ser generosos, a no pensar solo en nosotros mismos, sino también pensar en las necesidades de los otros. Así que creo que eso es algo muy valioso que ocurre cuando practicamos la hospitalidad. Un beneficio adicional, otro beneficio en relación con la hospitalidad es que se purifica el hogar. Cuando recibimos visitas, pues queremos que vean lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nuestra casa. Y no queremos que vean cosas fuera de su lugar y nos preocupamos, ¿no? Porque lo que hay en nuestra casa refleje nuestra personalidad y refleje lo que nosotros somos. Y buscamos acomodar el mobiliario y los adornos y los utensilios de tal manera que se presente una mejor imagen. Cuando recibimos visitas nos preocupamos porque esté limpio. Cuando recibimos visitas nos preocupamos porque todo esté en orden. Cuando recibimos visitas nos preocupamos porque haya comida en el refrigerador, porque haya alimento para ofrecer a las personas. Así que esa es una forma, ¿verdad?, en la que en nuestro hogar salen cosas que no deben estar allí, ¿verdad? Y se quedan aquellas que reflejan el carácter de Dios. Un hogar cristiano debe contener artículos que Dios ha provisto como respuesta a la oración. Hay cosas en el hogar, ¿verdad?, que muestran eso. ¿Qué tienes tú, verdad? Y realmente todo lo que tenemos, ¿verdad?, es porque Dios nos lo ha dado. Y muchas veces Dios nos lo ha dado como respuesta a una oración. Otras veces Dios nos lo ha dado sin solicitarlo, solamente por pura gracia, porque Dios ha decidido que quiere que tengamos eso, ¿verdad? Y lo tenemos de esa manera. Así que creo que es importante porque cada artículo o cada posesión es un recordatorio de la provisión de Dios, de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, y es algo de lo que podemos dar testimonio a aquella persona que nos está visitando. Es más, la misma casa, ¿no? La misma casa, el tener una casa es una muestra de la provisión de Dios. En los tiempos del apóstol Pablo, ellos llegaron a estar en la cárcel y estando en la cárcel le predicaron al carcelero, ¿no? El carcelero se convirtió a Cristo y eso ocurrió en la noche. Dice la palabra de Dios, a esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Yo me imagino a la pobre esposa del carcelero, ¿no? Recibir visitas a horas de la noche sin haber estado preparada para recibir en su hogar gente y menos a lo mejor gente como el apóstol Pablo, ¿no? Que era alguien muy preparado, ¿verdad? Muy intelectualmente muy capaz y llegar a una casa, ¿no? Eso nos debe mover a nosotros a que siempre necesitamos tener la casa en condiciones de recibir visitas. Siempre debemos tener la casa presentable, ¿no? Porque en cualquier momento puede llegar alguien y nosotros debemos estar preparados para ello. También cuando nosotros practicamos la hospitalidad, mire, a veces ya es algo que ocurre de manera natural, pero cuando practicamos la hospitalidad podríamos hospedar ángeles. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:2, y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y bueno, puede ser literal esta enseñanza, pero puede ser
la palabra ángel también quiere decir mensajero, aquel que trae un mensaje de parte de Dios. Y bueno, hemos recibido nosotros visitas aquí en nuestra casa y luego vienen y nos dicen algo y lo tomamos como un mensaje que viene de Dios. Así que esa persona que recibimos en nuestra casa finalmente tuvo esa encomienda de parte de Dios de traernos un mensaje y se convierte en un ángel. Así que, mire, reciba usted gente en su casa porque eso le puede traer esa bendición de que Dios le hable a través de esa persona y que esa persona le entregue un mensaje que usted necesitaba escuchar. Hay cosas que a veces nosotros no logramos ver como seres humanos o como padres de familia, no nos damos cuenta de cosas que ocurren en nuestra propia casa. Pero cuando alguien más viene y nosotros le brindamos la confianza de que nos comente lo que considere que está viendo, podemos escuchar y darnos cuenta de situaciones que quizá habíamos pasado desapercibidos o quizá no le habíamos dado importancia, pero cuando alguien más nos lo dice, oye, mira, ten cuidado porque noto que tu hijo está así o está así, o mira, pongan más atención en esto porque así y asá, o mire el trabajo que estás haciendo, ten cuidado porque esto y lo otro. Y eso es algo muy, pero muy valioso. En la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos de personas que literalmente, ¿no?, recibieron ángeles en su casa. Mire, el primero de ellos que quiero presentarles es Abraham. Veíamos un texto, ¿no?, al principio del mensaje. Pero mire, aquí está otro. Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Es el mismo texto, pero en ese mismo texto nos damos cuenta de cómo Dios trata con Abraham. Así que recibe ángeles, ¿verdad? Y creo que aquí en este caso dice que el Señor se le apareció a Abraham y le da un mensaje, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con la hospitalidad de Abraham al recibir personas, pero en este caso era un ángel. El otro que se le apareció un ángel y que también lo recibió de buena gana fue un hombre llamado Gedeón, allá en la época de los jueces. Dice Jueces 6:12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Este era un representante de Dios, ¿verdad? Era un ángel de Dios, era alguien que había venido para darle a este hombre Gedeón un mensaje que lo iba a impulsar a darle libertad a su pueblo, un mensaje que iba a despertar en él el potencial, ¿verdad?, que Dios había puesto en él para hacer cosas extraordinarias. Era un hombre común y corriente, tenía miedo, estaba escondido, pero este ángel viene y habla con él y este hombre se arma de valor sabiendo que Dios lo ha llamado y hace cosas extraordinarias. Realmente Dios usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias por medio de su poder. Así que en este caso Gedeón hace algo extraordinario después de la visita de este ángel que venía de parte del Señor. Otro hombre, ¿verdad?, en este mismo sentir era un hombre llamado Manoa. En Jueces 13, 5 y 6. Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, permítenos detenerte un poco. Queremos prepararte un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aun cuando me quedara, no comeré nada de lo que me ofrezcas. Si quieres ofrecer un holocausto, ofrécelo al Señor. Mire, Manoa era un hombre que también Dios usó de una manera extraordinaria, pero Dios lo usó para engendrar a un hijo. Ese hijo que junto con su esposa engendraron se llamó Sansón, y Sansón fue un libertador extraordinario de su pueblo, pero este mensaje Dios se lo comunicó a Manoa por medio de un ángel, ¿verdad? Este ángel también nos recuerda que toda nuestra adoración debe ser ofrecida a Dios, ¿verdad? Al único Dios verdadero, ni a los ángeles, ni a nadie, solamente a nuestro Dios. Pero en este caso, ¿verdad? En este caso, Manoa
de manera muy hospitalaria, le ofrece preparar comida, le ofrece preparar alimentos y el ángel en este caso, ¿verdad? Él dice, no, si tú se lo quieres ofrecer a alguien, ofréceselo al Señor. Así que a quien debemos honrar, ¿verdad? Es a Dios y creo que lo hacemos cuando somos hospitalarios. Recuerde que cuando Jesús, allá en Mateo capítulo 24, se presenta el juicio de las naciones y nuestro Señor Jesucristo se para, dice que a unos a la derecha, a otros a la izquierda, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a uno de ellos, ¿verdad? Les dice que van a ir a la condenación y a otros les dice que van a ir a la presencia de Dios. Y cuando estos le preguntan y les dice, ¿por qué? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y allí estuviste. Dice, pero ¿cuándo lo hiciste eso? ¿Cuándo hiciste eso por mí? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que cuando usted recibe a alguien en su casa y usted le muestra el amor de Dios, usted está haciendo eso como si se lo estuviera haciendo al mismo Señor Jesucristo. Jesucristo se convierte en alguien que recibe algo de parte de ustedes. Pero bueno, estos hombres fueron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, María y Marta recibieron a alguien mucho mayor que cualquiera de los ángeles, al mismo Señor Jesucristo. Él acostumbraba ir a visitarles, ¿verdad? Y quedarse allí en la casa de Marta, María y Lázaro. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:38, mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Esto es algo maravilloso, ¿no? Imagínese tener el privilegio de recibir a nuestro Señor Jesús en su casa. Si usted quiere recibir al Señor Jesús en su casa, lo que tiene que hacer es ser hospitalario y recibir a las personas que Dios envía para que lleguen a su hogar. Yo sé que en estos tiempos la situación no es nada sencilla, ¿verdad? La mayoría de la gente acostumbra a llegar a hoteles o usar aplicaciones de celular para conseguir hospedaje de diferentes maneras. Y creo que está bien, también la situación de seguridad no es tan sencilla como para que le abramos la puerta a cualquier persona. No sabemos las intenciones que tienen y creo que sí es algo de lo que tenemos que ser cuidadosos, pero sí cuando nosotros sabemos quién viene, de dónde viene y sabemos algo de la persona, pues podemos abrir la puerta de nuestro hogar y mostrar esa hospitalidad. También es cierto, ¿no? La mayoría o muchas casas son pequeñas, son de tamaño muy reducido y a veces apenas cabe la familia en ese hogar, ¿no? Pero creo que eso no debiera ser impedimento para mostrar otras formas de hospitalidad. Siempre podemos brindar hospitalidad a las personas y recibirlas con amabilidad y mostrar el carácter de Cristo en esas situaciones. Recuerde que el hogar tiene el propósito dado por Dios de ser un centro de hospitalidad. El hogar tiene el propósito dado por Dios de ser un centro de hospitalidad. No solamente para las personas que vienen de fuera y necesitan dónde dormir, sino también para aquellos que vienen a visitarnos por un momento. Porque a veces llega una persona a la casa y solo viene un momento, quizá viene a una visita corta, o quizá es de la misma ciudad y solo viene a vernos a nuestra casa. Y mire, en esas circunstancias nosotros debemos también ser hospitalarios, ofrecer un lugar donde sentarse, ofrecer un lugar, el tiempo, ¿no? Para dialogar con la persona que está llegando a nuestra casa, ofrecerle alimento, ofrecerle agua, alguna bebida, ¿verdad? Creo que esas son muestras de hospitalidad. La persona no se va a quedar allí a dormir esa noche o más noches, solamente viene un momento y en esas circunstancias tenemos que mostrar esa hospitalidad para con esa gente que llega
a nuestra casa. No permita que esa persona llegue y platican y ni le ofreció nada, ¿verdad? A veces somos distraídos en ese sentido y debemos ser más cuidadosos y ser mejores anfitriones de aquellos que llegan a nuestra casa. Mire, brindar las atenciones necesarias que estén a nuestro alcance, que estén en nuestras posibilidades. Quizá no podemos ofrecer mucho, pero lo que tenemos, eso es lo que nos va a dar la oportunidad de brindar atención a las personas que lleguen a nuestra casa. Mire, en mi hogar usted es bienvenido y creo que esa debiera ser la respuesta a este mensaje de cada uno de nosotros. Decirle a la persona, ¿sabes qué? En mi hogar eres bienvenido, y de esa manera, ¿verdad?, mostrar el uso, ¿no?, o el cumplir el propósito por el cual Dios nos ha encargado este hogar para nosotros. Pues muchas gracias por su atención, gracias por acompañarnos en esta hora y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.